Hola a todos, ¿qué tal? Continuamos con el curso acerca de manejo de archivos en lenguaje C. En el video anterior nos quedamos en la opción de modificar archivos. Se pretendía que el usuario viera los productos que tenía en un registro, en un archivo, y tuviera la opción de modificar los datos de un archivo. Vimos que el modo de apertura W+ no nos iba a funcionar, ya que nos eliminaba todos los datos y teníamos que volver a iniciar. En ese video les dejé como comentario que seguramente el modo de apertura que nos iba a servir era R+. R+ lo que hace es abrir un archivo en modo lectura, pero deja la posibilidad de modificar el archivo, así que es como abrirlo en modo de lectura y de escritura. Abierto de este modo, el archivo o el contenido del archivo no es borrado, y entonces podemos modificar lo que hay dentro de él sin que se borren todos esos datos que han venido siendo almacenados seguramente a lo largo de varias aperturas del programa. Antes de explicar el código, voy a mostrarles que funciona, ya lo tengo programado, y también ir comentando que se han agregado más cosas al código. Ya también las tengo codificadas, solamente me voy a dedicar en este video a explicar cómo funciona. Pueden ver en primer lugar aquí en el menú que he agregado una opción más, ahora son 5, y la opción nueva es la de agregar productos. Esta opción nos va a permitir que se abra el programa y empecemos a registrar productos hasta que el usuario decida dejar de ingresarlo. Sin embargo, esta opción todavía no ha sido codificada. Solo les adelanto en qué va a consistir. Lo que sí tengo codificado es la opción de modificar archivo, que es la que tenemos pendiente del video anterior. Voy a entrar entonces a la opción 3 para mostrarles cómo funciona. Lo primero que va a suceder es que se nos muestra un título, modificar archivo, y se nos solicita el nombre del archivo que vamos a modificar. Estamos trabajando con productos.txt. Damos enter y nos muestra el listado de los productos que tenemos actualmente. Como pueden ver aquí a la izquierda de los datos se muestra en una columna el índice o un conteo de los productos. Vemos que tenemos 10 y bajo la información nos muestra un mensaje que dice teclear el número de producto a cambiar. Este número se refiere al índice del producto que queremos cambiar. Por ejemplo, en algunas pruebas yo tenía aquí en primer lugar Coca-Cola 2 litros y lo modifiqué como Coca-Cola 3 litros. Voy a seleccionar la opción 1 y lo que va a suceder ahora es que se me muestre el valor actual, dice índice 1, la descripción del producto, el precio y la disponibilidad, y luego con un título me indica o más bien me solicita el nuevo valor. En primer lugar el nombre, que sería la descripción. Vamos a colocar Coca-Cola 2 litros, damos enter, nos pide la cantidad, las mismas 100 unidades, y por último el precio, que era de 35 Córdoba. Cuando yo dé enter, lo que va a suceder es que se va a limpiar la pantalla. Este valor nuevo va a sustituir el que teníamos anteriormente en el índice 1 y nos va a mostrar de inmediato la tabla de productos actualizada. Como pueden ver, salió un mensaje que dice registro actualizado, y si nos enfocamos en el producto 1 vemos que ha sido modificado. Se puede modificar cualquier producto. No crean que está programado para funcionar con el primero, nada más. Por ejemplo, yo podría agregarle al producto 3, que es cocoa con leche, podría agregarle la cantidad de mililitros, por ejemplo. Podría agregársele a la descripción. En ese caso, vuelvo a la opción 3, que es modificar archivo, productos.txt, el producto número 3 me da el valor actual y me solicita el nuevo. Y lo único que vamos a hacer es agregarle al nombre
que es de medio litro o 500 ml. Damos enter y la cantidad va a ser 100 unidades o las mismas 30 que tenía, y el precio lo vamos a dejar en 27. Damos enter y vemos la lista actualizada. Vemos entonces en el producto 3 que se ha agregado el 500 ml. Como pueden ver, entonces funciona. Salgo del programa y ahora sí que vamos a empezar a ver la codificación de esta opción. También tengo que comentarles que existe una nueva función que se llama mostrar registro. Esta función la creé para que se muestre el contenido de un registro de productos al que hacemos referencia con este parámetro ptr file. Esta función nos va a servir para simplificar el código, ya que se utiliza en el caso de la opción de modificar archivos, se utiliza dos veces. Primero muestra la tabla de productos sin actualizar y luego la muestra actualizada. Entonces tendríamos que estar colocando todo el código de esta función dos veces en lugar de solamente llamar a la función. Entonces es una cuestión de simplificar código. Primero entonces les explico en qué consiste la función para mostrar el registro. Esta función recibe como único argumento un puntero a file que va a hacer referencia al archivo que tenemos abierto y que contiene un listado de productos. Luego de eso, con un if vamos a comprobar que el puntero a archivo que hemos pasado, el puntero a file, no sea null. En caso de que sea null, vamos a saltar a retornar falso. Luego de eso vamos a ubicarnos en el final del archivo utilizando la función fseek. Recuerden que fseek sirve para movilizarnos cierta cantidad de bytes dentro de un fichero desde un punto de referencia. En este caso, el fichero dentro del cual nos movemos es el primer parámetro. En segundo lugar, la cantidad de bytes que nos movemos es el segundo parámetro. Y en tercer lugar, el punto de referencia, que en este caso la constante seekn indica que nos vamos a tomar como punto de referencia el final de archivo. Entonces, moviéndonos 0 bytes desde el final del archivo, prácticamente nos ubicamos en el final del mismo. Una vez ubicados en el final, vamos a calcular el tamaño del archivo y lo guardamos en la variable tamaño total. Para obtener el tamaño total del archivo utilizamos la función ftel, que recuerden que lo que hace es devolver la cantidad de bytes que hay desde el inicio del archivo o fichero hasta el punto en que nos encontramos. Y como nos encontramos en el final, entonces retorna la cantidad de bytes que hay desde el inicio hasta el final. Y así obtenemos el tamaño total en bytes del fichero. Luego, dentro de una variable que voy a declarar longInt, vamos a guardar la cantidad de elementos o la cantidad de productos que hay en el fichero. Eso lo hacemos dividiendo el tamaño total entre el tamaño que ocupa o la cantidad de bytes que ocupa cada uno de los elementos, cada producto. Guardamos entonces de esa manera o calculamos de esa manera la cantidad de elementos. Luego declaro un entero llamado posición. Lo voy a declarar entero largo también y la inicializo en 0. Esto nos va a servir para movernos dentro del fichero avanzando de producto en producto. Lo que va a contener es la posición del producto, ser el producto 0, el producto 1, 2, 3 hasta el último producto. Luego, esto ya lo conocen, lo expliqué en el video anterior, es cuando se imprime un título para la tabla, un título con formato para la tabla, y luego mediante un ciclo while se van a mostrar todos los elementos del registro o del archivo. El ciclo se va a ejecutar mientras la posición sea menor que la cantidad de elementos y no haya error con el fichero. Dentro del ciclo lo que vamos a hacer es irnos moviendo posición a posición. Esto también ya lo había explicado en el video anterior. Simplemente lo que hace es que la posición inicial es 0
Entonces tenemos 0 multiplicado por el tamaño de producto, nos va a dar 0 bytes. Y SIGSET quiere decir que el punto de referencia es el inicio del archivo. Así que nos colocamos a 0 bytes del inicio, es decir, en la primera iteración nos colocamos en el inicio del archivo. Para la segunda iteración la posición es incrementada a 1 y entonces nos colocamos a 1 por el tamaño de producto y así ya nos ubicamos en el primer producto. Como de costumbre siento como que no me doy a entender bien, así que voy a repetir aquí voy a explicar utilizando la diapositiva. Vamos a ver un ejemplo con 3 iteraciones. Para la iteración 1, la posición vale 0. Entonces en el cálculo con fsig, en el cálculo que hacemos con la función fsig, aquí vamos a tener 0 multiplicado por el tamaño del producto. Digamos que cada producto tiene un tamaño de 10 bytes. Cada producto tiene 10 bytes, por ejemplo. Entonces vamos a tener 0 multiplicado por 10 nos da 0. Y la posición 1, o sea el primer punto donde nos vamos a ubicar, es 0 en la primera iteración. Se coloca el cursor entonces en 0 y desde ese punto lee un producto y lo muestra en la pantalla. Luego de eso avanzamos a la siguiente iteración y se incrementa el valor de la posición y ahora va a ser 1. Y en el cálculo de aquí vamos a tener 1 multiplicado por el tamaño de un producto, que por ejemplo es 10, y nos va a dar 10. Entonces con fsig nos ubicamos a 10 bytes del origen. O sea que partiendo de este punto avanza 10 bytes y llegamos a este punto, que es el origen del segundo producto, y a partir de ahí leemos un producto. De esa manera leemos el segundo producto y luego lo mostramos en pantalla. Se vuelve a incrementar la posición y ahora la posición vale 2 y tendríamos aquí 2 por el tamaño de cada producto, que es 10, y son 20 bytes. Nos vamos a mover 20 bytes desde el origen, o sea que desde este punto saltamos 2 elementos y nos ubicamos aquí, que es el inicio del tercer producto, y en ese punto leemos este producto y lo mostramos en pantalla, y así sucesivamente. Hay mejores formas de hacerlo que los vamos a ver en otros videos, de manera que no sea necesario estar siempre ubicándonos en el origen, es decir, ya vamos por el producto 7 y volvemos a tomar como referencia el origen y tenemos que saltar 6 productos para llegar hasta aquí. Hay mejores maneras de hacerlo, pero las vamos a dejar para siguientes videos. Espero quede claro entonces esta parte y vamos al código nuevamente. Fread nos va a servir entonces para leer el producto. Ya nos hemos ubicado en el inicio del producto y ahora vamos a leerlo, y con print vamos a mostrarlo en pantalla. Luego se incrementa la posición y se repite el ciclo. Les decía que el ciclo se repite mientras la posición sea menor que el número de elementos y no haya error. En caso de que sí haya error, entonces el ciclo se rompe y saltamos aquí, donde volvemos a comprobar si hubo error. Y si hubo error, la función retorna falso. Eso nos va a indicar, ese valor de retorno nos va a indicar que la función de mostrar el registro falló. Y ya nosotros lo vamos a tratar según corresponda. De otro modo, si no hubo error, entonces esto es omitido y pasamos a retornar verdadero. Este retorno de falso va a ocurrir, creo que ya lo mencioné, cuando el archivo sea igual a null. Es decir, el parámetro que le pasamos no es distinto de null, y entonces como no es distinto de null, no entra en el contenido del if, sino que salta directo a retornar falso. Esa sería toda la función para mostrar el registro. Volvemos entonces a la opción de modificar archivo. De esta opción ya conocemos alguna parte, que era pues limpiar la pantalla, luego el título de modificar archivo y solicitar y leer el nombre del archivo. Luego de eso, mediante un if íbamos a intentar abrir
un fichero. Lo hacíamos mediante un if porque inmediatamente se intentaba abrir, comprobábamos si se logró abrir. ¿Cómo lo hacíamos? Pues teníamos una variable ptrfile a la que le asignábamos el retorno de fopen. Fopen nos va a servir para abrir un fichero. Fopen recibe dos parámetros. El primero es el nombre del fichero que vamos a abrir, que lo acabamos de leer acá arriba. Y como segundo parámetro el modo de apertura, que les decía que para modificar archivo íbamos a utilizar el modo de apertura R+B. ¿Qué significa? R+ se abre como lectura, escritura, es decir, lo abrimos para lectura, pero podemos agregarle cosas. Y la B significa que es un archivo binario. En caso de que no se abra y el retorno de fopen sea null, entonces saltamos a else, que es lo que tenemos aquí, e imprimimos un mensaje de error. Luego liberamos el nombre o el espacio asociado al nombre del archivo e inicializamos la variable nombre archivo para una próxima utilización. En caso contrario, si fopen no retorna null, que es lo que comprobamos aquí, procedemos con el cuerpo del if. Dentro del if lo que hacemos es declarar una serie de variables. Tenemos una variable entero largo llamada número de elementos, n elementos, un entero largo llamada posición y un arreglo de 5 caracteres llamado opción. En el caso de las dos primeras variables, que son enteros largos, vamos a utilizarlas para lo mismo que lo utilizamos en la función de mostrar el registro. Con n elementos calculamos la cantidad de elementos y con posición pues simplemente nos vamos desplazando posición a posición. Luego de declarar estas variables vamos a calcular entonces la cantidad de elementos. Utilizamos fsig para ubicarnos al final del archivo y nuevamente calculamos la cantidad de elementos dividiendo el total de la cantidad de bytes del archivo entre el tamaño de cada producto. Una vez calculado, entonces pasamos a llamar a la función mostrar registro, que nos va a mostrar la tabla de productos. Aquí una pausa para explicar algo. Las funciones, probablemente todas las funciones en C++, muchas veces retornan un valor que es un indicador de error. En la mayoría de funciones que estoy utilizando no estoy comprobando el valor de retorno y siempre recomiendo que se compruebe, ya que por ejemplo aquí pudo haber una falla en fsig y no se realice esta operación y entonces luego calculamos una cantidad de elementos errónea que nos va a dañar todo el código o todo el programa. De la misma manera puede ser que ftel falle y el cálculo sea erróneo, la cantidad de elementos sea erróneo y eso nos va a dañar todo el programa. Por eso siempre es importante estar comprobando el valor de retorno de las funciones para comprobar que están funcionando correctamente. Eso sería una buena práctica de programación, pero para ahorrarnos tiempo pues no lo voy realizando. Suponiendo que todo va muy bien, entonces luego de mostrar registro pasamos aquí a un ciclo do while que nos va a servir para validar un valor, validar una posición. ¿Qué posición va a validar? Pues en este momento lo que hace es mostrar el texto, teclear el número de producto a cambiar, lo vamos a modificar en lugar de número que sea índice, teclear el índice de producto o del producto a cambiar y vamos a leerlo. Proceso para leerlo. Primero limpiamos el buffer asociado a stdin y luego con la función fget leemos una cadena de caracteres. La función fget fue explicada seguramente en los primeros videos cuando explicaba las funciones para entrada y salida de datos. Pero vuelvo aquí a explicar. Fget es una función que nos permite leer una secuencia de caracteres. Esa secuencia de caracteres es guardada en el primer parámetro, que es un arreglo de caracteres. Vamos a ver aquí el prototipo. Ven que tiene un valor de retorno puntero a carácter. El primer parámetro es un puntero a carácter, el segundo parámetro es un entero y el tercer parámetro un puntero a fichero o a file.
El segundo parámetro es la cantidad de caracteres que vamos a leer y el tercero, desde dónde vamos a leer. Podemos leer desde un fichero que tenemos en el disco duro o desde un archivo, como yo les digo, pero también podemos indicarle que lo lea desde el teclado, y eso lo hacemos indicándole el nombre del teclado o del fichero que hace referencia al teclado, que es stdin. Una vez que se ha leído esa cadena de caracteres, hay que convertirla a entero largo, ya que luego lo vamos a utilizar como entero largo. Para la conversión utilizamos la función atol, ¿sí?, que es atol. Atol. Esto lo que hace es convertir esta cadena de caracteres a entero largo, y lo que retorna, el entero largo, si no falló, lo guardamos en posición y luego comprobamos si esa posición es menor que 1 o mayor que el número de elementos. Si esto es cierto, es menor que 1 o mayor que el número de elementos, significa que la posición que hemos obtenido está fuera de rango. No podemos hacer referencia a un producto en una posición 0, porque no hay posición 0. Y tampoco podemos hacer referencia a una posición que está por encima de la cantidad de elementos que hay en el fichero. Bueno, entonces en ese caso, si estamos fuera de rango, el ciclo se va a repetir hasta que la entrada o la posición sea válida. Otra pausa aquí para referirnos a la función atol y el valor de retorno. La función atol tiene un valor de retorno de 0 cuando no se logra, o más bien cuando la secuencia de caracteres que tratamos de convertir no representa un entero. Entonces retorna 0 como a manera de fallo. Aunque 0 es un número válido y es un entero largo válido. Otra cosa que decir de atol es que si la secuencia de caracteres es larga, sí es un número, pero son muchos dígitos, tantos que se sale del rango de valores a los que pertenecen los enteros largos, entonces puede producir un comportamiento impredecible, como dice aquí la referencia de CPP que voy a mostrar. Vean, aquí tengo esta página, la recomiendo bastante, la página de cplus.com, para que vayan leyendo para qué sirven y cómo se comportan todas las funciones de C y C++. Vemos aquí el prototipo de la función, pero lo que en este momento nos importa es ver el valor de retorno. Aquí tenemos valor de retorno. Dice que cuando tiene éxito la función retorna el número entero convertido como un entero largo. Si la conversión no es válida o no puede ser desarrollada o llevada a cabo, se retorna un valor 0. Y luego aquí lo que les mencionaba, si al convertir el valor, o más bien si el valor convertido puede estar fuera de rango de los valores representables por un entero largo, entonces esto provoca un comportamiento indefinido. Para esto existe la función strtol, para una más robusta, dice, alternativa multiplataforma. En nuestro caso no es necesario que utilicemos strtol, algo que aquí nos dice cuando es una posibilidad, dice. O sea, cuando existe la posibilidad de que el entero que convertimos pueda salirse de rango. En nuestro caso no es una posibilidad, sí. Ya que nosotros estamos simplemente leyendo 4 caracteres. Y un número de 4 dígitos es cuando mucho, el más grande sería 9999, y eso está incluso por debajo de la cantidad de elementos que puede representar un entero simple. Bastante que decir acerca de teoría, más de lo que seguramente debí decir, pero siempre me gusta dejar claras las cosas. Continuamos analizando el código entonces. Llegado a este punto, o más bien pasando de este ciclo, es porque ya es válida la posición que hemos ingresado, ya es válido el índice. Y entonces procedemos a ubicarnos en la posición donde se encuentra ese producto. Una vez que nos ubicamos en la posición del producto, utilizamos la función fread para leerlo.
y guardarlo en una estructura producto, ya que luego vamos a mostrarlo en la pantalla, que es el momento cuando decimos aquí valor actual y mostramos el valor que acabamos de leer. Luego de eso, con un print colocamos el título nuevo valor y empezamos una secuencia de solicitudes de información donde nos solicita el nombre, la cantidad y el precio. La forma en que se lee ya la he explicado antes. Se limpia el buffer asociado a stdin antes de usar scanf, y entonces aquí podemos ver cuando leemos el nombre, la cantidad y el precio. Una vez que se ha leído y guardado dentro de la estructura producto, entonces volvemos a utilizar fzig para ubicarnos en la posición donde vamos a modificar producto, en la posición sobre la cual vamos a sobreescribir el producto. Y entonces utilizamos fwrite, ya que nos hemos ubicado en la posición, utilizamos fwrite para sobreescribirlo. Una vez hecho eso, se limpia la pantalla, colocamos el título registro actualizado con 2 saltos de línea y nuevamente llamamos la función mostrar registro para que nos muestre la tabla actualizada. Finalmente una pausa, y para la pausa limpiamos el buffer asociado al teclado y llamamos a la función getChar. Entonces se realiza esta pausa y se cierra el archivo. Con eso estaría terminado entonces la opción de modificar el registro. Quiero hacer referencia aquí a que he agregado la opción agregar productos, ya lo había mencionado, y he modificado los valores de las constantes. Recuerden que salir era la opción 103 y ahora es la opción 104. También quiero hacer referencia a cómo fue modificada la función del menú principal, ya que ahora lo estoy realizando de otra manera. Bueno, en la función del menú principal tenemos un entero llamado índice que nos va a servir para elegir un elemento de un arreglo. El arreglo es el que les muestro a continuación, se llama opciones y es un arreglo de constantes enteras. Este arreglo contiene las opciones de menú que serían crear archivo, abrir archivo, modificar archivo, agregar producto y salir. Todas en orden. El ciclo do while nos sirve para mostrar las opciones del menú, es algo que ya lo dominan, y donde el único cambio es que he agregado la opción agregar producto, nada más. Los cálculos son los mismos. Pero la forma en que se retorna la opción sí que ha sido modificada. Pueden ver que se retorna un elemento del arreglo de opciones y vean bien cómo funciona. Si el usuario coloca la opción 1 y lo que hace es teclear la tecla del número 1, ¿verdad? El dígito 1. Y aquí en índice hacemos esta conversión, que espero no se les haya olvidado, que lo que hace es que, bueno, getChar toma un valor de stdin y lo que retorna es el entero que representa a ese carácter en el código ASCII. Por ejemplo, el número 1 o la tecla 1 tiene el valor de 49, entonces ese es el valor que retorna getChar. Retorna 49 y al nosotros restarle 48 obtenemos el índice 1. Volvemos aquí al return y tenemos que se retorne la opción índice menos 1. Si la opción fue 1, tenemos 1 menos 1, que sería el índice 0. Opciones índice 0. Vamos al arreglo y vemos que opciones índice 0 es la opción crear archivo. Lo mismo sucederá para los otros casos. Por ejemplo, en la opción 4, teclamos la tecla 4, que creo que el código ASCII es 52. getChar retorna 52. Al restarle 48, obtenemos el índice 4. Que cuando pasamos para acá decimos opciones 4 menos 1 nos da 3. Opciones índice 3. Vamos a ver en el arreglo y tenemos 1, 2 y tenemos opciones índice 3, que es la opción de agregar producto, que a la vez es la que habíamos elegido.
Como pueden ver, esto funciona correctamente y el código es más simple. No he agregado nada más al código. Voy a volver a ejecutarlo para comentar algunas últimas cosas. Acabo de ver que el compilador me lanza varias advertencias. Y dice que el formato %d espera un argumento de tipo entero, pero el argumento es entero largo. Sí, eso lo podemos modificar después, no hay problema. Vamos a centrarnos en el programa. Algo que tal vez vaya generándole quejas o dudas es que por qué estoy haciendo el manejo de archivos así, función por función. Sí se puede hacer una agrupación de funciones en una sola opción de menú. Sin embargo, el curso va paso a paso y entonces por el momento les muestro las opciones una por una y no combinadas. ¿Cuál sería un ejemplo de combinar? Por ejemplo, nosotros podemos entrar a la opción 1, crear un archivo nuevo y de inmediato empezar a registrar productos en él. Otra cosa es que nosotros damos a la opción 1, damos a entrar y ya nos pide inmediatamente crear un nombre de archivo. No hay manera de volver. O sea, no hay manera de cancelar que se cree un archivo nuevo. Eso sería una funcionalidad excelente para agregar. Yo estoy escribiendo aquí, decido no crearlo y entonces pulsando alguna tecla lo cancelo. Esa sería una funcionalidad que agregaremos conforme vayamos avanzando en el curso. La opción de abrir archivo. Cuando una persona abre un archivo, no necesariamente va a mostrar el contenido, sino que uno puede abrir el archivo y se va a desplazar un nuevo menú con las opciones que estén asociadas a un archivo abierto. Por ejemplo, podemos darle a la opción 2, abrir archivo, y lo que nos va a salir luego de elegir el archivo que vamos a abrir, nos puede salir aquí una serie de opciones que sean, por ejemplo, mostrar el registro o mostrar el contenido, eliminar elemento, modificar elemento, etcétera. Son varias opciones que están encapsuladas dentro de una misma opción de abrir archivo. Podríamos luego agregar la opción de eliminar un registro completo también, o de copiar un archivo, o sea, crear un respaldo de un archivo, hacer una copia. Todas estas opciones se las quería comentar para aclararles que no es que el curso vaya a quedar de esta forma. Sé que hay muchas cosas todavía por ver, pero las vamos viendo paso a paso. El tema del video, modificar archivos, me parece que queda totalmente abordado. Hasta aquí vamos a llegar con este video, les espero en el siguiente.